Tradicionalmente hemos celebrado la Cena del Señor creyendo entenderla. Y sin intención quizás la hemos reducido a un simple rito. Hemos cambiado este momento sublime por un pequeño espacio dentro de un programa de fin de semana una vez al mes, desconociendo muchos incluso su verdadero valor, propósito y significado, el qué hacemos y por qué es que lo hacemos. Estando Jesús con sus discípulos, va a celebrar la Pascua con ellos y tiene entonces una última oportunidad para explicarles por qué es que debe morir. Jesús entonces toma una de las tradiciones más antiguas del pueblo judío, toma una de las celebraciones más importantes como ilustración y revela en ella su propósito, la razón por la cual vino a este mundo y por qué es que tiene que morir. Jesús entonces está con ellos en esta celebración, toma el pan y dice que es su cuerpo, toma la copa y dice que es su sangre. Y al final, después de todo esto, les dice, hagan esto en memoria de mí. Palabras sumamente profundas que usted y yo no podemos tomar a la ligera. Mi invitación esta noche entonces es que vayamos a revivir esa celebración de la Pascua judía. Que podamos entonces entender esta manera tradicional en que el pueblo estaba celebrando este momento, para que nosotros podamos ahí descubrir el profundo contenido profético que hay y el profundo simbolismo en cada uno de los elementos, con la esperanza de que al final usted y yo podamos celebrar la Cena del Señor, entendiendo realmente por qué es que Jesús nos puso esto como una ordenanza, por qué es que nos mandó a cada vez que partamos el pan y tomemos la copa, que recordemos qué fue lo que Él hizo. Nosotros entonces, cada vez que partimos el pan y tomamos la copa, tenemos la oportunidad y la obligación de recordar cuál fue el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, por usted y por mí y por todo el mundo. Así que entonces, le invito a que prepare sus elementos, que tome su Biblia y busque Lucas 22 y me acompañe entonces a la sala donde nuestro Maestro va a celebrar la Pascua con sus discípulos. La última cena de Jesús con sus discípulos es muy distinta a tal vez lo que vemos en el famoso retrato de Leonardo da Vinci. Primero, cuando dice que estaban sentados a la mesa es muy diferente, no es una mesa alta como usted y yo acostumbramos tener, es una mesa baja como esta. No estaban sentados en una silla, sino que se reclinaban en la mesa. La tradición era reclinarse sobre el lado izquierdo. Y la formación es, esta mesa tendría más una forma de C, y entonces los discípulos estarían reclinados uno a la par del otro y prácticamente la cabeza del otro discípulo estaría en mis pies. Lo otro interesante es que no es un comedor formal donde tuvieron la última cena. Esto que ustedes están viendo ahorita es lo que se dispondría en lo que se conoce como la habitación de arriba, una habitación en un segundo piso que es como un tipo de mezanín. Esa era un área que entonces era muy utilizada para este tipo de celebraciones. Entonces, más o menos esto era el escenario donde estaba Jesús celebrando la Pascua con sus discípulos. Entonces vamos a ver el texto, que es lo que dice, Lucas 22, vamos a estar a partir del verso 15. Entonces les dijo Jesús, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Aquí entonces vemos que Jesús en este tiempo que tiene con sus discípulos, lo primero que hace es lo que se conoce como el primer paso del Seder de Pesá, que es el orden o el orden de la liturgia de la celebración de la Pascua. Este es el primer paso de 15 pasos que tenían en esa celebración. Y lo que entonces Jesús, dice el texto, es que va a tomar la copa y dice que entonces el texto dice Jesús dio gracias. Ese dar gracias es una bendición que es más o menos el texto que usarían para dar esta bendición sería bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, creador del fruto de la vid.
Y lo que seguiría es que entonces, después de dar esta acción de gracias, tomarían de la copa. Esto es lo que se conoce como el Kiddush, un tipo de brindis que era el que daba entonces inicio a la celebración. Jesús toma la copa, da esta bendición y da entonces inicio a esta celebración que más o menos tiene una duración aproximada de 5 a 6 horas. El segundo paso entonces en la celebración es lo que se conoce como el carpaz. El carpaz es tomar lechuga y utilizarla entonces para mojarla sobre agua salada. Entonces aquí tenemos agua salada. Vamos a darle un poquito de vuelta para asegurarnos que la sal esté ahí. Y lo comerían así. No es nada agradable el sabor. Es una de las interpretaciones más antiguas donde explica que este paso se remonta a la historia de José y cómo entonces el pueblo de Israel termina en Egipto. El siguiente paso es lo que se conoce como el Magid. Después de comer el carpaz, lo que hacen es entonces que van a relatar la historia de los antepasados. Tendrían niños a la mesa en una celebración judía y comenzaban entonces a contar la historia a partir de las preguntas que hacían los niños, de por qué están haciendo todo esto. Y entonces ahí es donde les contarían que ellos estaban en Egipto y que eran entonces esclavos y que fueron víctimas de la opresión del faraón y que entonces Dios decidió rescatarlos. En el futuro sus hijos les preguntarán, ¿qué significa todo esto? Y ustedes les dirán, con la fuerza de su mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. Y aquí es entonces donde Jesús comienza a cambiar la dinámica, porque en este momento no hay niños a la mesa, no hay nadie preguntando, pero Jesús sabe que sus discípulos se están preguntando por qué es que están celebrando la Pascua con anticipación y qué es lo que Jesús está haciendo con esto. Jesús ahora entonces pone su mirada también en el futuro, porque quiero que notemos algo y volvemos al texto en Lucas 22, 18, Jesús les dijo, les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y ahí es entonces donde rompe esa tradición, porque normalmente esta celebración de la Pascua es una mirada al pasado, es ver o recordar lo que Dios hizo para sacarlos de Egipto. Pero ahora Jesús está poniendo su mirada en el futuro, porque dice que no lo va a volver a celebrar con ellos hasta que venga el reino de Dios. Ahora Jesús entonces pone su mirada en lo que Dios va a hacer a través de él. No en lo que Dios hizo en su pueblo históricamente, sino en lo que está Dios a punto de hacer a través de Jesús. Luego de esto viene lo que se conoce como el matzá, que es el pan sin levadura. Esto es bastante interesante porque esto es recordando en el Éxodo 12:39, con la masa que sacaron de Egipto cocieron panes sin levadura, pues la masa aún no había fermentado. Como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo de preparar comida. Por lo tanto, entonces, este pan sin levadura que se prepara es justamente para recordar la premura o la rapidez con que tuvieron que salir de Egipto. Entonces no pudieron dejar que la masa fermentara. Es un pan extendido, un pan flaco, muy delgado. Si lo vemos, lo que hay un simbolismo detrás del carpaz es la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando tomamos el segundo, lo que estamos es eligiendo al Hijo. Jesús es el pan que estamos celebrando en esa cena pascual. Este pan entonces también se partía, se cogía el segundo y el pan entonces se parte. Cuando nosotros partimos el pan, recordamos que el cuerpo de Jesús iba a ser también partido y clavado en una cruz, lo cual entonces es muy simbólico este partimiento del pan. Y este partir el pan también es una participación, o sea, estamos siendo parte de lo que Jesús está haciendo en este momento. Entonces el pan se parte y por eso dice el texto que Jesús toma el pan, verso 19.
Jesús tomó el pan y después de dar gracias, una oración muy similar a la que hicimos ahora, bendito eres tú, Señor nuestro Dios, creador del pan. Jesús lo toma y dice el texto, les dice, este es mi cuerpo que va a ser entregado por todos ustedes. Y esto es fascinante porque aquí es entonces donde Jesús cambia la historia. Jesús les dice, este es mi cuerpo, este es lo que ustedes conocen como pan, pero ahora yo les digo, yo soy el pan de vida. Fascinante, fascinante la manera en que entonces Jesús dice que este cuerpo va a ser partido. Y esto es profético, esto es Jesús anunciando su muerte. Y ahí es donde viene una de las famosas frases, porque lo toman, lo comparten, lo comen, pan tostadito, y añade la frase que hemos conversado hoy, hagan esto en memoria mía. Jesús les dice que el partir el pan es algo que deberán seguir haciendo, no para recordar lo que Dios ha hecho, sino lo que Él está a punto de hacer. Jesús no está hablando en un sentido literal, está presentando de una forma muy visual y muy práctica qué es lo que va a suceder. Su cuerpo va a ser partido, va a ser molido, va a ser llevado a la cruz. Pero lo interesante también es que Él está diciendo que este pan que no tiene levadura, Él tampoco tiene levadura. Y recordemos que entonces eso está asociado a esa levadura hacia el pecado, hacia la impureza. Y Jesús está diciendo, yo soy el pan puro, el que no tiene pecado, y soy el pan que va a ser entregado como su sacrificio. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Un cuerpo. Jesús está ofreciéndose como el pan de vida. Es el cuerpo presentado en esta cena. Juan 10:18 dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla, pues esto es lo que me ordenó mi Padre. Fascinante, porque este pan que está siendo partido está siendo entregado voluntariamente. Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida y a través de mí vas a tener vida eterna. Y aquí es entonces donde ya yo me imagino los discípulos, su mente está realmente dándole vuelta a este asunto, porque Jesús está tomando esto que es una tradición sumamente antigua y le está dando un nuevo simbolismo a cada uno de los elementos que tiene. El siguiente paso es el marror. El marror es el comer hierbas amargas para recordar la esclavitud en que vivían. El marror es representado por la lechuga romana, algunas hierbas fuertes que entonces se picaban, incluso puede ser rábano, ciertos elementos donde incluso pueden ser raíces que se cortan, se pican y forman como una pasta. Entonces ellos también usaban el matzá para tomar este marror, entonces es como una boquita donde comen de estas hierbas amargas para recordar su paso por Egipto. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todo tipo de labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Luego de esto viene uno de los otros elementos, es el cordero. Ya después de haber pasado el marror, pasaban a un tiempo más formal de cena. Ya entonces comían como se debe. Y uno de esos elementos era el cordero. El cordero recuerda la noche antes del éxodo, cuando Dios trajo justicia y envió la plaga que mató a todo primogénito. Entonces Dios, cuando hace esto, también envía una forma de que el pueblo se libere de esta plaga. Entonces es donde manda a todos a matar un cordero, por eso se le llama el cordero pascual. Tomarán luego un poco de sangre y untarán en los postes y en el dintel de la puerta de la casa. Así, la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran y yo al verla pasaré de largo. Jesús aquí es interesante porque entonces conecta inmediatamente esa sangre del cordero con el vino. Porque aquí es donde vamos a ver algo interesante. Volvemos al texto de Lucas. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo,
esta copa es nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Interesante, entonces ya Jesús había tomado una copa y ahora otra vez lo hace. Ahí es entonces donde nosotros cuando celebramos la cena del Señor solo tomamos una copa. Realmente en aquel entonces lo que habían eran 4 copas, no una. Habían 4 copas servidas y cada copa tiene un nombre y un simbolismo, un significado. Entonces Jesús, dice el texto 20, de la misma manera, después de la cena, tomó la copa. Y aquí es donde es interesante, porque esa copa que se toma después de la cena es la tercera copa de las 4. La primera copa es la que toma Jesús cuando veíamos en el verso 17, que la usó para el brindis del Kiddush. La segunda copa no está mencionada en la liturgia que se narra en Lucas, pero la tercera copa se identifica porque es la que se toma después de la cena. Entonces el texto dice claramente, después de la cena tomó la copa nuevamente y entonces dice, esta copa es el nuevo pacto. Cuando Jesús toma la copa y dice que este es el nuevo pacto, está haciendo lo mismo que con el pan. Está haciendo completamente una alusión a sí mismo y está poniendo la mirada a sus discípulos en algo que para ellos era historia, porque recordaba mucho lo que el Cordero significaba por su sangre derramada. Y ahora Jesús entonces viene y toma la copa y dice, este es nuevo pacto, esta es mi sangre que va a ser derramada por todos ustedes. Estas 4 copas entonces en el Seder de Pesá sirven para recordar 4 elementos y están todos basados en Éxodo 6, versos 6 y 7. La tercera copa es la copa de la redención. Esta es la copa que está refiriéndose a Jesús. Esta es la copa que entonces está mencionada en el verso 20, cuando dice, tomó la copa después de la cena y entonces les dijo, esto es mi sangre. La copa de la redención entonces es Jesús mismo. Aquí lo que vemos es Jesús lo que está tomando es esa representación de la sangre del Cordero y Él está ahora diciendo, yo soy el Cordero, yo soy el Cordero Pascual, yo ahora me estoy presentando ante ustedes como la forma en que Dios va a perdonar su pecado. Esta sangre que es mi sangre va a ser derramada por ustedes y para el perdón de sus pecados. Y por eso es que entonces Jesús, al morir en la cruz, no solo se convierte en la copa de redención, en esa tercera copa, que es la que nosotros bebemos cuando celebramos la cena del Señor, sino que también se convierte en el pan que es entregado por todos nosotros. Y esto es lo que hacemos nosotros en memoria suya. Habiendo entonces entendido el contexto en que se dio esta celebración de la Pascua y cómo entonces podemos entender bien el simbolismo y el significado profundo que hay detrás de cada uno de los elementos, quisiera entonces compartir con ustedes 3 puntos muy sencillos que nos ayuden realmente a entender y comprender bien de qué se trata la cena del Señor. Número 1, entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Analizando la celebración de la Pascua judía, nosotros podemos ver esto. Por medio del Cordero, Dios rescata a los israelitas de la esclavitud del faraón. Ahora, por medio de Jesús, Dios rescata al mundo de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Fascinante. Aquí vemos entonces cómo el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y el Antiguo Testamento está siendo revelado en el Nuevo. Aquí nosotros podemos ver que hay simbolismos extraordinarios que nosotros no podemos pasar por alto. Por ejemplo, Jesús murió a las 3 de la tarde aproximadamente, la misma hora en que entonces en el templo de Jerusalén estaban siendo sacrificados todos los corderos que habían sido presentados para expiación de los pecados del pueblo. Y en este momento está el Cordero de Dios en una cruz siendo sacrificado por la vida de todos nosotros. Jesús se presentó a sí mismo como la copa de redención. Su sangre fue derramada en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Y en el marco entonces de la Pascua y durante la celebración de los panes sin levadura, Jesús también se presenta como un sacrificio sin pecado. Jesús no tiene levadura. Recuerden que la levadura está siempre asociada a un concepto de pecado, a un concepto de impureza.
Pero aquí entonces tenemos al pan perfecto, el pan sin levadura, el pan que no ha sido fermentado, que no tiene pecado en su vida y es ofrecido para usted y para mí, para que nuestros pecados sean perdonados. Jesús se presenta como el Cordero Pascual y muere justamente en la celebración de la Pascua. Esto es lo que usted y yo entonces no podemos pasar por alto. Estos son los detalles que usted y yo tenemos que ver en medio de todo esto, porque es el marco contextual, es la tradición que al final es historia, que es parte de nuestra historia como el pueblo de Dios. Número 2, nosotros entonces, ¿qué debemos entender a partir de esto? Primero, la cena del Señor es una proclamación. Entonces, esto es lo que vemos. La última cena no es un evento de despedida, no es la última cena porque era el último espacio que Jesús tuvo con sus discípulos o porque no iba a volver a tener un tiempo de cena con ellos. Es la última cena porque es la última celebración de la fiesta de la Pascua, porque Jesús estaba a punto de convertirse en el Cordero Pascual, el último y único sacrificio que iba a ser necesario para el perdón de todos los pecados. A partir de ahí, todo cambió. Por eso es que entonces, cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, hacemos la proclamación de este Cordero Pascual. Segundo, la Cena del Señor es una conmemoración. Conmemoración, es algo que entonces recordamos. Para nosotros es un recordatorio de qué fue lo que Jesús hizo por nuestra vida y una celebración de lo que entonces recibimos como resultado de lo que el sacrificio de Jesús significó para nosotros. Tercero, la Cena del Señor es una contemplación. Es algo que usted y yo necesitamos ver como un momento sublime, necesitamos prestarle atención. Cada elemento tiene un significado, un valor y un simbolismo sumamente profundo y no podemos pasar nada de esto por alto, porque es la manera en que Dios conecta la historia de su pueblo con nosotros y además con el final de esa historia. Cuarto, la Cena del Señor es una anticipación. Para muchos, entonces, en este momento, la celebración de la Pascua judía es una mirada al pasado, es una mirada a recordar qué fue lo que Dios hizo, cómo los sacó de Egipto, cómo los llevó y los mantuvo entonces y les dio provisión y entonces los trajo a esta tierra prometida. Pero nosotros ahora no solo miramos atrás, sino que también miramos al futuro. Nosotros vemos con anticipación, esperando el regreso de Cristo Jesús. Y quinto, la Cena del Señor es una invitación. Nosotros estamos llamados a compartir, a celebrar y a participar en comunidad de lo que Jesús hizo en la cruz. Ahí es entonces donde debemos recordar, cada vez que partimos el pan, cada vez que tomamos la copa, tenemos la oportunidad de invitar a otros a ser parte de la conmemoración del sacrificio de Jesús en la cruz, de lo que Jesús hizo por todos, no solo por nosotros, el pueblo de Dios, sino por todo el mundo y la oportunidad que tengan de ver a Jesús en medio de esto. Número 3, entonces, para terminar, ¿qué es entonces lo que nosotros debemos hacer? Ya vimos lo que vemos, lo que nosotros debemos entender también. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que sigue a partir de esto? Fuera de los evangelios, Pablo es el único que toca este tema y en una de sus cartas, la primera carta a los Corintios, habla acerca de la cena del Señor y dice lo siguiente: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Eso es lo que nosotros entonces tenemos que hacer. Esta es la razón por la cual esta ordenanza fue instituida por nuestro Señor y es la razón por la cual usted y yo debemos hacerlo. No una vez al mes, sino cada vez que tengamos la oportunidad de partir el pan. Es de recordar qué fue lo que hizo Jesús
en la cruz por cada uno de nosotros, pero más aún por esto, porque tenemos la oportunidad de proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga, es decir, anunciar las buenas nuevas, anunciar el evangelio de esperanza, anunciarle al mundo que sigue hoy todavía habiendo esperanza, a pesar de que el mundo dice lo contrario. 1 Corintios 10:16, nos vamos un poquitito atrás. Pablo entonces está teniendo esta conversación y dice, esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no significa entonces que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? La respuesta es sencilla entonces. ¿Qué debemos hacer? Cada vez que partamos el pan y tomemos la copa, hagámoslo en memoria de Cristo Jesús. Punto. Hagámoslo en memoria de Él. Recordemos que fue lo que Él hizo por nosotros. Es que esto es personal. Esto es lo que hizo Él por usted, lo que hizo por mí y lo que hizo por muchas personas que hoy están celebrando entonces la oportunidad de tener una vida llena de esperanza, una vida diferente, producto de ese sacrificio. Porque antes de eso, todos estábamos muertos en pecado y en nuestras transgresiones. Pero el sacrificio de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Esa sangre derramada en la cruz nos limpia del pecado y nos hace ahora entonces poder estar con nuestro Dios y tener la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué estamos compartiendo esto? ¿Por qué estamos teniendo esta conversación? Es porque esto está muy lejos de la realidad. No siempre hacemos esto en memoria de Él. No siempre lo hacemos por las razones correctas. Muchas veces solamente participamos del rito. Muchas veces nada más nos unimos a la tradición. Lo hacemos porque todo el mundo lo hace. Pero la pregunta entonces, ¿qué está pasando en la mente, en los corazones de las personas mientras hacemos esto, en medio de una celebración general? Y no quiero menospreciar lo que ya haya pasado, lo que quiero es más bien tener la oportunidad de invitarle hoy a que lo haga de una manera diferente. A que usted se acerque hoy a tomar y celebrar la cena del Señor con otros ojos, con otra actitud y con otra perspectiva, con otra intención. Más allá de cumplir con, de participar del rito, de unirse a otros hermanos a hacer esto, es que usted lo haga en memoria de Jesús. Que usted tenga la oportunidad de hacer esto en memoria de su sacrificio, recordando lo que Él hizo por usted. Porque esto es al final lo que cuenta. Y yo soy el primero, muchas veces he menospreciado la gracia de Dios. Muchas veces mi vida no da testimonio necesariamente de que entiendo cuál fue el precio que se pagó para que yo pueda estar acá. Muchas veces entonces olvido con facilidad cuál es el costo que tuvo la vida que llevo hoy. Las bendiciones que tengo, las oportunidades que se me abren, las oportunidades que se me presentan, producto de una vida que ha sido en bendición por parte de nuestro Dios, de un Padre que me ama y que está dispuesto a darme. Pero se me olvida cuál es el costo que eso tiene. Se me olvida que eso se pagó a precio de sangre por el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso mi invitación esta noche es muy sencilla. Tenga este tiempo como si fuera la primera vez y como si fuera la última vez. Hágalo en memoria de Él. Porque cada día tenemos una nueva oportunidad. Incluso en un día podemos tener múltiples oportunidades para partir el pan y tomar la copa y recordar, hacer memoria del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz por usted y por mí. No menosprecie la gracia de Dios. No se le olvide el precio que pagó Dios porque usted hoy sea llamado hijo o hija de Dios. En este momento entonces vamos a tomar un espacio para que podamos celebrar la cena del Señor de la manera correcta, de la manera más sublime y de la manera más íntima posible. Por eso yo quiero invitarles, si usted en este momento está nada más escuchando la transmisión, pero está haciendo otra cosa, por favor haga una pausa,
Deje todo lo que está a su alrededor de lado. Si está con otras personas, tenga un tiempo de intimidad. Simplemente en este momento busque los elementos y tenga usted un tiempo íntimo con Dios donde usted pueda recordar y hacer esto en memoria de Él, de lo que Él hizo por usted. Es personal, por usted. El precio que estuvo dispuesto a pagar Dios por usted. Parta el pan en memoria de Él. Tome de la copa en memoria de Él. Y cada vez que lo haga, proclame la venida del Señor. Hagan esto en memoria de Él. Amén. Estamos entonces todos invitados a participar de la cena del Señor en este momento.